El Ministerio de Educación ha enviado este viernes un requerimiento al Gobierno de Murcia para que el Ejecutivo Regional, del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, dé marcha atrás en la aplicación del veto parental, acuñado por el partido de ultraderecha como PIN parental, una medida por la cual se requiere a las familias que den su consentimiento para la asistencia de sus hijos a actividades complementarias impartidas durante la jornada escolar. La ministra del ramo, Isabel Celaá, ha declarado este viernes, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que el PIN o veto parental va directamente contra los valores constitucionales. Murcia se convirtió el pasado septiembre en la primera autonomía en poner en marcha el veto parental, PIN parental. La Consejería de Educación, en manos del PP, incluyó entre las instrucciones que remitió a los centros educativos la necesidad de que las familias den su consentimiento expreso para que sus hijos participen en actividades complementarias, aquellas que no tienen por qué estar ligadas a contenido curricular, pero que se imparten dentro del horario lectivo. La Consejería justificó la medida en que responde a una demanda creciente de los padres, que se aplica en todas las temáticas, y solo en caso de que las imparta personal ajeno al centro educativo. Además, apuntó que, dentro de la autonomía que ostentan los colegios, cada uno determinará el modelo de consentimiento parental a cumplimentar. La ministra de Educación ha explicado este viernes a preguntas de los periodistas que el gobierno ha actuado ahora como respuesta a la intención del Ejecutivo murciano de elevar la instrucción del veto parental a decreto. El gobierno regional necesita el voto de un diputado de Vox para sacar adelante sus presupuestos y esta era una de las exigencias de la formación ultraderechista. Por ello, el PP y Ciudadanos han accedido a mantener y consolidar esta medida. Ciudadanos, que un principio iba a oponerse, lo ha aceptado finalmente, según anunció este jueves por la noche. Celaá ha informado de que el Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento al Ejecutivo murciano con el fin de que se restablezca la legalidad. Según ha explicado, este inicio de la vía administrativa es el primer paso para poder recurrir a los tribunales en caso de que el Ejecutivo regional no rectifique su decisión. Consideramos que este PIN parental vulnera el derecho fundamental a ser educado, ha afirmado la ministra. Y ha indicado que contraviene las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar, del que forman parte las actividades complementarias para las que el gobierno murciano defiende que las familias den su autorización. Podríamos llegar a absurdos como que surgiera un grupo antivacunas que no quisiera que los niños fueran educados en la importancia terapéutica que pueda tener una vacuna, o grupos que pensaran que las mujeres o niñas, por serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños, ha dicho la ministra. Desde el punto de vista normativo el veto de los padres es inviable. Las comunidades autónomas establecen en sus reglamentos que las actividades complementarias en los colegios e institutos que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo son obligatorias para todos los alumnos y son evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares. Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el Consejo Escolar con representación de las familias y, finalmente, supervisados por la Inspección Educativa. Sobre la intención de Vox de que sean las familias las que autorizan los contenidos que pueden recibir sus hijos, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres, y que es interés del menor y derecho fundamental y constitucional del menor. Lo contrario sería pensar que los menores por serlo no tienen derechos fundamentales,
lo cual sería un absurdo e ilegal, ha añadido. Para el juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, la Constitución contempla el libre desarrollo de la personalidad de los hijos, que no son propiedad de los padres. A su juicio, un Estado tiene que velar por que se protejan los derechos de los menores por encima de las pretensiones de sus progenitores. En este sentido, recuerda que en una sentencia de 2010 el Tribunal Constitucional no autorizó a una familia a educar a su hijo en casa. Del mismo modo, tampoco puede avalar que los padres hagan una selección de los contenidos que deben aprender sus hijos y tampoco que contravengan la libertad de cátedra. Irene Montero, que ha comparecido este viernes junto a CELAA tras el Consejo de Ministros, ha solicitado acudir a petición propia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al entender que el PIN parental es una ruptura de este acuerdo, que defiende que se refuerce la educación afectivo-sexual. Entendemos que el PIN parental es un elemento claro de ruptura educativa y de sexismo, ha añadido Montero. Los hijos e hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho de ser educados en los derechos humanos y en el derecho de amar a quien quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en el feminismo, la igualdad y los valores, ha continuado. Para este gobierno, la educación afectivo-sexual es uno de los pilares de nuestra democracia, ha apuntado. Esperemos que las fuerzas de la derecha no se dejen arrastrar por Vox. María Jesús Montero, que ejerce la portavocía del Ejecutivo, ha manifestado la preocupación del gobierno y ha reiterado que recurrirán, por vía administrativa o judicial, cualquier intento de Vox, PP o Ciudadanos, que vaya contra de los derechos de los menores, a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales. Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos, ha asegurado. Ante cualquier actuación que entendamos que vulnera su derecho, responderemos con contundencia, ha dicho. Natalia Junquera, Madrid. La Dirección Nacional del PP defiende el PIN parental. El partido acusa al gobierno de pretender imponer su ideología, con los talleres en los que se imparte en los centros educación afectivo-sexual. Preguntado por si cree que dar charlas sobre igualdad para evitar casos de violencia en parejas adolescentes o de acoso escolar por motivos de orientación sexual es algo ideológico, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha respondido: no entro en si el contenido es bueno o no. Al PP siempre le encontrarán en el respeto y los valores constitucionales, pero creemos que son los padres y no Sánchez quienes deben decidir a qué actividades van los hijos de cada uno. El PP defiende que los padres tengan libertad para que sus hijos reciban las charlas que ellos consideren y por profesores que hayan accedido por el conducto reglamentario a la función pública. Egea también ha criticado este viernes que el gobierno envíe un requerimiento al Ejecutivo de Murcia, pero no a la Generalitat catalana. Pedro Sánchez solo se lleva bien en estos momentos con quienes incumplen la legalidad, ha afirmado, a preguntas de los periodistas. No se lleva bien con los presidentes que defienden la legalidad y la Constitución. El esfuerzo que está haciendo Sánchez por atacar la libertad de los padres bien podría ponerlo en defender la libertad en Cataluña. No sabemos, y nos gustaría que alguien le preguntara a la ministra portavoz, si el mismo requerimiento que han enviado a Murcia para acabar con la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos se la va a mandar al señor Torra para acabar con los espías que pone la Generalitat en los colegios o con las embajadas.